Tiene la palabra doña Elena Arras. Bueno, muchas gracias por contar con nosotros. Ya he visto que hay mucha representatividad aquí de la Universidad Complutense. Yo voy a dar las gracias por acordarse de nosotros, de hacer extensiva esta invitación en la figura de mi decana. Ella no ha podido asistir, pero me han mandado a mí en su lugar. Me disculpo en nombre de ella porque ahora estamos con los tribunales de selectividad y justamente ella está en uno y no podía ausentarse. Bien, el tema que ha organizado este primer foro europeo es un tema de clara actualidad por los últimos acontecimientos que ha habido, no siempre positivos. Evidentemente, el periodismo tiene también una parte de protagonismo. A mí me gusta hablar más de periodismo que de medios de comunicación, porque medios de comunicación vincula a diversas informaciones que todas son consideradas como comunicación social, pero no es lo mismo hablar de periodismo que hablar de propaganda, que hablar de publicidad, de relaciones públicas, que hablar de ficción. Son distintos tipos de información que tienen los mismos canales, los medios de comunicación, pero no tienen las mismas características ni sus profesionales las mismas responsabilidades sociales. Entonces yo me voy a limitar como experta en periodismo a lo que es el papel del periodismo y de los periodistas. El periodismo nace con una intención de vocación social, de suministrar aquella información de todo el ámbito público que es imprescindible en una democracia. No está Carmen del Riego, que se me ha ido, no he podido ni saludarla, pero desde la APM han hecho, y la FAPE también, un movimiento a favor del periodismo conjuntamente con la democracia. Han hecho valer el dicho de sin periodismo no hay democracia. Y yo en ese sentido también estoy muy de acuerdo, porque necesitamos transparencia para el conocimiento de las cosas públicas. El periodismo se compromete, ¿no?, a canalizar toda esa información que sea de interés público y dar el sabido conocimiento a toda la ciudadanía para que todos podamos participar en esto que llamamos sociedad, que nos afecta a todos. El periodismo se basa en un derecho-deber humano. A mí me gusta hablar de derechos-deberes, porque si existe un derecho es porque el otro tiene un deber hacia mí de respetar y que me concede al mismo tiempo, por reciprocidad, ese derecho. Entonces, me gusta aunar los dos conceptos, derecho-deberes humanos, que es el derecho a la información. Ahí está enraizada la función principal del periodismo. Como uno de los derechos y deberes humanos, pues todos tenemos que conciliarnos, todos son igualmente importantes y en el momento en que haya algún tipo de fricción entre ambos, pues tenemos que encontrar, en función del contexto, cuál de ellos debe primar. Nosotros nos enfrentamos a diario, muchas veces, colisionando con otro derecho-deber importante, que es el derecho al honor, a la propia imagen, el derecho a la intimidad y a la vida privada. Tenemos una serie de consideraciones generales a nivel deontológico, pero luego hay que verlo en las situaciones concretas. Esto no legitima una ética de situación, pero si no se ve en las circunstancias, cada situación, no entendemos si justo en ese contexto prima la libertad de expresión y, por tanto, el derecho a la información sobre la intimidad, o es al contrario. Hay que saber verlo. Por eso yo creo que legislar es muy complicado. Es tremendamente complicado porque hay que ver. Nos podemos dar unas líneas generales, pero luego tenemos que bajarnos al contexto. Y ahí pues, puede haber diversidad de pareceres, unos entender que en función de una circunstancia pues, hay una resolución de un juez que estima una cosa y otro entiende otra. El derecho está ahí, ya nos lo dieron los romanos, aunque ellos lo hicieron más que nada para saber contener un imperio tan grande que habían creado. Nosotros nos lo damos porque parece ser que fracasamos en lo que es el saber entendernos unos con otros, que es donde debería primar más que lo legal, si es que es el último recurso, que a mí me gusta ver como el último recurso. Lo que debe primar es el sentido común, lo que debe primar es la dignidad, es el saber entendernos unos con otros y es, por tanto, la autorregulación que deben hacer desde la convicción y la educación. Ahí es donde hay que poner el acento, en la educación, desde las escuelas, los institutos, las universidades, las familias. Todos tenemos que contribuir a crear ciudadanos que
podamos sentirnos orgullosos de formar parte de una democracia y, en este sentido, de ejercer nuestras libertades con responsabilidad. No nos cansaremos y seguirá habiendo ponentes y seguiremos diciendo lo mismo, porque la libertad no es una patente de corso, la libertad no es que yo haga y diga lo que me da la gana, como me da la gana y a quien me da la gana. No, todo tiene unos límites, todo tiene unas líneas rojas. La libertad sin responsabilidad no se entiende y puede ser abusiva y puede ser libertinaje. Entonces, eso tenemos que tratar de concienciarnos en ese sentido. Nosotros ya hace tiempo que hicimos una separación de poderes, la Iglesia por un lado, el poder político por otro. No se tienen que contaminar en el sentido de que el poder religioso condicione al político y viceversa. Hay otras civilizaciones que aún no lo han hecho, porque entienden la religión, como decía el profesor Palomino, pues desde la identidad y no desde la opción personal. Vivir en este mundo globalizado nos ha complicado todavía más, porque si ya era difícil entendernos unos pocos, pues si ya nos tenemos que entender todos, pues son demasiadas voces, cada uno con sus pensamientos, con su forma de plantear las cosas. Y ahí yo creo que el papel del periodismo pues debe ser dar a conocer esas sensibilidades de cada uno, sabiendo que todos nos tenemos que encontrar en unos derechos y deberes humanos que tenemos que entender independientemente de cuál sea nuestra creencia religiosa, nuestra tendencia política. Tenemos que entender que hay unos principios que todos tenemos que respetar como seres humanos, y es reconocernos en el otro y en la dignidad del otro. Si todos tenemos ese lugar de encuentro, las cosas funcionarán bastante mejor, pienso yo. Y desde el punto de vista del periodismo, pues es dar foro, ¿no?, de conocimiento de lo que una parte, ¿no?, de la sociedad piensa sobre la otra, de las necesidades que tiene una y que a lo mejor no es escuchada por la otra, aparte pues del conocimiento pues, que hacen nuestros políticos, dejan hacer nuestros políticos y que afectan nuestra vida diaria, lógicamente, por las políticas, vamos, las decisiones que toman también de cómo administran nuestro dinero y lo que deciden, ¿no?, hacer con él. El periodismo no es sencillo de ejercer. A mí cuando me dicen que no hace falta tener titulación, pues digo, pues muy bien, pues eso es incluso rebajar el propio sentido, ¿no?, del periodismo, porque si vale cualquiera para ser periodista, si no necesitamos saber nada para ser periodistas, pues no sé qué sentido tiene entonces que hayamos elevado esta profesión a función pública. Yo creo que en su día, y fíjense que nacimos en una dictadura, en 1970 estos estudios llegan a la universidad, antes estaban en unas escuelas un poco con mucha influencia franquista, es verdad que luego se fueron aligerando con los años, porque el franquismo de los años 40 no tiene nada que ver con el de finales de los 60 y los 70, y nosotros en 1970 se decreta que nosotros tenemos que estar en la universidad. Por tanto, se requiere una formación y un periodista no puede ejercer como le dé la gana, sobre todo en la parte de la información. La opinión es libre, sí, pero también tiene sus límites en la veracidad personal y en lo que uno ha conocido acerca de las cosas. No es una patente de corso la opinión para mentir tampoco. La información tiene otras líneas, otras formas de actuación. Y la veracidad tiene que ser demostrada, no como en el ámbito jurídico, evidentemente, pero sí a través de contrastar, de dar voz a todas las partes afectadas. Y eso es de lo que se trata. Vamos, en este conflicto, libertad de expresión, libertad de religión, o entre los diferentes personas que son de una concepción religiosa y los que son de otras, pues hay que abrir vías, ¿no?, de encuentro. Esa es la responsabilidad de los medios. Y no podemos tener, aunque profesemos nuestra creencia religiosa personal, dejarnos enturbiar en nuestro discurso público por nuestra subjetividad. La objetividad, alguien dice, bueno, es que es imposible metafísicamente. Sí, bueno, bien. Pero está la veracidad, que sí es posible, y la veracidad en la información periodística es saber al menos leer las cosas desde la visión
de un observador imparcial, y eso no siempre es sencillo, ¿no? Y eso es como tiene que saber leer un periodista las cosas para transmitirlas adecuadamente. Y indudablemente nosotros no podemos tomar un posicionamiento, aunque los medios, su línea editorial pueda ser muy legítima y decir, no, nosotros pues somos de tendencia católica, muy bien, pero eso no puede nunca utilizarse para ir en contra de los que no piensan como nosotros, para arrinconarlos, ¿no? O incluso para insultarlos. Yo no sé, parece que no sabemos ejercer el periodismo con inteligencia, las sátiras, las caricaturas de Mahoma. Pues si una religión piensa que ni a su profeta ni a su diosa hay que dibujarlo con imágenes, bueno, pues hagamos que Mahoma y Alá estén ahí sin dibujarlos. Que es una forma también de, bueno, ahí está mi libertad de expresión, pero también está el respeto que yo siento, aunque no crea en esa religión, ¿no? Saber encontrar puntos de encuentro con imaginación, que yo creo que tampoco es tan complicado, y ejercer un periodismo responsable, sabiendo que tenemos que garantizar la convivencia y el respeto a los derechos de deberes humanos. Y como ya me han llamado la atención y ya se va haciendo tarde, agradezco, como he dicho al principio, la invitación y también la asistencia y que estén aquí todos escuchando. Muchas gracias.